Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro encuentro con la cultura financiera. Les pido que por favor me envíen por allí por la opción de preguntas si me están escuchando bien, si ven la pantalla bien. En este momento estamos viendo el home del Instituto Español de la Bolsa. Confírmenme por allí que todo está llegando de forma correcta. Bienvenido entonces a otro encuentro con nosotros, con el Instituto Español de la Bolsa, empezando esta semana en el segundo mes del año. Una semana que comienza un poco ya con las noticias que habían cerrado la semana pasada, cambios políticos en Italia y los temas que ya nos han venido acompañando desde hace varias semanas, que sería tema vacunas, sería en temas de finanzas, la preocupación por la vacuna, también la esperanza que se tiene en esta misma vacunación y el tema COVID, que bueno, ya vamos para un año desde que se inició esta pandemia y aún creo que los gobiernos, los organismos y hasta nosotros de forma personal aún estamos entendiendo cómo lidiar con esta situación. Por aquí nos escriben que audio y video ok. Muchas gracias, Jerónimo. Luis también nos ve bien. Francisco por aquí nos comenta que todo ok. Perfecto. Muchísimas gracias y un saludo, por supuesto, a todos los que siempre están en todos nuestros encuentros, a todos quienes están allí siempre en nuestros webinars. Recuerden que todas las semanas tenemos al menos un encuentro online de forma totalmente gratis al que pueden unirse. Por ejemplo, si vemos aquí en la página del Instituto Español de la Bolsa, vemos que para el 11 de febrero a las 19 horas España, a esta misma hora en la que nos reunimos el día de hoy, vamos a tener un encuentro con Daniel Lavecchia, trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa, quien nos viene a hablar de las mejores tendencias del mercado para ganar en 2021. Es un encuentro que hemos estado revisando y en el que hemos estado estudiando desde que finalizó el 2020, los últimos meses del 2020, y ahora venimos para presentarles a ustedes todo ese contenido. Como ustedes saben, Daniel Lavecchia es uno de los traders más queridos y más estimados, no solamente por la audiencia de habla hispana, de habla en español, sino que también por la audiencia del Instituto Suizo de la Bolsa. Es un trader que está apasionado no solamente por los mercados, por el estudio de los mercados, sino también por compartir esa información, al igual que todos nuestros estrategas que nos acompañan en el instituto. Así que bueno, antes de empezar el encuentro, antes de ir en materia, como siempre, un breve paseo por la página del instituto. Arriba encontramos el banner del próximo encuentro. En este momento tenemos el del encuentro en el que estamos en este momento, el secreto de las velas japonesas para vencer en el mercado de Forex. Y bueno, también en la parte izquierda tenemos el banner del encuentro del día jueves. Por allí, por la sección, por la opción de preguntas, se le voy a pasar el link para que se puedan suscribir. Recuerden que muchas veces estos encuentros tienen un máximo de personas que a nivel tecnológico se nos permite tener, así que es mejor inscribirse desde ya y después no quedarse por fuera. También tenemos información sobre nuestras suscripciones e información sobre las formaciones que tenemos activas en este momento. Este año iniciamos el año con formaciones en cripto y con formaciones en acciones. Si quieren más información, saben que siempre pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Al correo info@institutoespanoldelabolsa.com o simplemente dando clic a ese cuadrito verde que están viendo a la izquierda de la pantalla con el símbolo de WhatsApp. Simplemente súper sencillo, dándole clic allí se va a abrir el chat. Escriben por allí lo que necesiten, las preguntas que tengan, así sean de contenido, mercados, formaciones, próximos encuentros, lo que necesiten por allí. Se van a estar comunicando en vivo y al momento con el Instituto Español de la Bolsa.
Así que recuerden, clic allí, súper fácil y todo lo que necesiten se los respondemos al momento. Seguimos bajando y tenemos información en Bolsa Magazine, la revista online del Instituto Español de la Bolsa. Bajamos y tenemos más información sobre nuestros servicios con todos nuestros estrategas. Por supuesto, allí quedan pendientes algunos. Estos son los que aparecen en el home y también lo que serían los comentarios del mercado, que es la noticia. Recuerden que es un artículo en donde pueden encontrar toda la información que necesitan para iniciar el día en los mercados, para ver cómo cerró el mercado. Por ejemplo, el día de hoy, desde horas de la mañana, se pensaba que se iba a tener un día bastante tranquilo. Allí pueden ver cifras del comienzo de la sesión, por supuesto, materias primas, lo que serían temas geopolíticos, por ejemplo, lo que sucede en Ecuador en las elecciones, en Italia también, y cómo esto afecta a los mercados financieros italianos y europeos. Aquí información empresarial que también puede afectar a los mercados, sector automovilístico con la información de Hyundai y Kia, y que de alguna manera se desmintió, se negó las conversaciones con Apple, información sobre la vacuna y la agenda macro del día. Por abajo también siempre pueden encontrar lo que serían los dividendos y el calendario económico. Así que ya saben, estén pendientes de esa información. También nos publicamos en nuestras redes Twitter, Facebook y LinkedIn. Por allí pueden encontrar también el enlace para ingresar a estos comentarios. Por supuesto, también todos los días tenemos el comentario de Gervino. Siempre lo digo, si ustedes tienen dudas sobre lo acertados que son los análisis de Gervino, lo que pueden hacer, se van a Bolsa Magazine, dan algunas semanas más atrás y allí pueden ver lo que él comentaba tal vez hace una semana, hace un par de días, y lo acertados que son esos textos que Gervino nos da el honor y el placer de leer todos los días en español aquí en el instituto. Siempre muchas cifras, mucho análisis, mucho contenido de interés para todas aquellas personas que quieren operar y vencer en los mercados. Así que se los recomiendo. Gervino, el comentario de Gervino todos los días en la página del Instituto Español de la Bolsa. Y bueno, vamos a ingresar o vamos a entrar en materia el día de hoy. Hablamos del secreto de las velas japonesas para vencer en el mercado de Forex. Las velas japonesas parece ser un tema que casi todos los traders conocen. Sin embargo, no es un tema tan sencillo, al menos no desde la visión de un profesional que tiene como objetivo el ganar en los mercados y en especial un mercado tan específico, tan intrigante como lo que es el mercado de Forex, que es un mercado que nos puede dar grandes ganancias si y solo si sabemos cómo manejar. Así que por eso el día de hoy tenemos a Carlos Guayara para iniciar esta semana, quien nos acompaña y nos va a hablar de esos secretos de las velas japonesas para vencer en el mercado de Forex. Carlos Guayara, trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa, jefe del equipo Green Forex. Como siempre, un honor tenerlo con nosotros y que nos brinde un poco de su tiempo para darnos toda esta información tan valiosa. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Estás por aquí? Claro que sí, Leonor. Un gusto y un placer estarlos acompañando el día de hoy. Confírmame, por favor, que me escuchas bien. Te escuchamos muy bien, Carlos. Buenísimo. Bueno, cordial saludo para todos. Realmente muy feliz de estarlos acompañando el día de hoy. Y así como les decía Leonor, definitivamente este es uno de los temas más básicos que hay en el mercado, sobre el cual pues hay bastantes teorías y como en muchas cosas en el trading, hay varios detractores y hay varias personas que apoyan el uso de las llamadas o de las famosas velas japonesas a la hora de tradear. Hoy realmente, más allá de ser una clase de velas, porque realmente hay mucha información acerca de eso, hay muy buenos libros. De hecho, ahorita sobre el intermedio del webinar vamos a hablar de un regalo bien especial que tenemos para todos ustedes. Pero más allá de entrar en esa teoría pesada de
las velas japonesas, cuáles son las que se usan, qué significan cada una. Vamos a irnos un poquito más allá y vamos a hablar de cómo nosotros los traders en Estados Unidos, desde el piso de trading en Chicago, con nuestro Chief Market Strategist, que es Bob Ayashino, leyenda del trading a nivel mundial y panelista recurrente de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos. Y desde ahí para abajo utilizamos esta herramienta para nuestro día a día en el trading, que realmente es esa información que ustedes no van a poder conseguir en un libro y en la cual pues van a encontrar varios posts a favor y en contra de este tipo de herramientas. Muy importante que lo tengan en cuenta y quiero hacer una claridad. Recuerden que en el trading, como en muchas cosas en la vida, nadie tiene la verdad absoluta. Conozco muy buenos traders que también tienen buen prestigio, que no utilizan las velas japonesas para nada, otros que las utilizan todo el tiempo y varios de ellos tienen resultados muy interesantes, por lo cual pues sería muy complicado decirles si sirven o no sirven. Sencillamente se vuelve un tema relativo, como siempre en el mercado. Y acuérdense que al final del día, al final del ejercicio, el que tiene razón es el que es rentable, el que está haciendo plata. Así que le pido por favor que si nos va a acompañar en este webinar, ponga por un momento su cabeza en blanco, deje de un lado tal vez los paradigmas eh, o la información que pueda tener de las velas japonesas y permítase recibir un punto de vista que, como le cuento, no creemos que sea el único y no creemos que sea la verdad absoluta, pero sí es un punto de vista que venimos utilizando de forma muy profesional hace bastante tiempo y que afortunadamente pues nos ha dado muy buenos resultados. Así que esperamos que esta información les pueda ser de muy buena utilidad a todos ustedes. Eh, y pues como les digo, más allá de entrar en el detalle de cada vela, qué significa, para dónde van, vamos a hablar un poquito más macro de la vela, de las velas, cómo los traders profesionales las utilizamos. Estos son los grupos más comunes de velas japonesas que los vamos a ver en un momento y muy rápido. Sin embargo, como siempre, me gustaría empezar con un update de mercado porque definitivamente venimos de una semana muy especial, ya que nuevamente hoy estamos marcando nuevos máximos históricos en el mercado de Estados Unidos, como lo veíamos y como lo anticipábamos un poco en el webinar de la semana pasada. Definitivamente todo estaba dado a nivel macroeconómico para que esto pudiera suceder. Adicional, el viernes tuvimos non-farm payrolls o nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, que para los que llevan un poquito más de tiempo saben que es el dato más importante a nivel macroeconómico publicado cada mes. Sin embargo, también como ya lo habíamos dicho hace algunos webinars y como lo venimos defendiendo ya hace un buen tiempo, desde que empezamos con estos temas del coronavirus, desde que empezó a haber una discusión por parte de la Reserva Federal y por parte del gobierno de Estados Unidos y varios otros gobiernos más, realmente es un dato que ha ido perdiendo efecto debido a que la gente está esperando anticipar otro tipo de componentes. Para hablarles un poquito del dato del viernes a los que de pronto no están enterados, aunque definitivamente si ustedes quieren ser traders rentables, un dato como el Perrols es un dato muy básico que todo el mundo tiene que tener en consideración. Realmente salió un dato cruzado positivo. ¿Cómo así cruzado? La creación de nóminas no agrícolas, es decir, la creación de nuevos puestos de trabajo que no dependen del sector agrícola, salió un poco más corto de lo esperado. Varios analistas esperaban que el dato se ubicara hacia los 80.000 puestos nuevos de trabajo y salieron cerca a los 45.000, lo cual pues eso generó algo de decepción en el mercado en general.
Sin embargo, la tasa de desempleo tuvo una caída bastante importante y cuando no se esperaba modificación alguna, cuando se esperaba que la tasa de desempleo en Estados Unidos siguiera estando alrededor del 6.7%, tuvo una caída de 4 puntos porcentuales y se ubicó en el 6.3%, lo cual definitivamente fue un espaldarazo fundamental para la economía, lo cual fue un alivio gigante para la Reserva Federal y para el nuevo gobierno, donde definitivamente se ve bastante optimismo en la economía y se ve que de alguna forma hemos empezado un nuevo ciclo electoral con el pie derecho y con bastante optimismo. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí y tenemos que seguir muy pendientes de apoyar a la economía. Y nuevamente les repito, aunque tal vez un trader novato, un trader con menos experiencia, podría aducir el movimiento que se vio el día viernes al dato de payrolls, realmente no fue el dato que más movió el mercado. Lo que más movió el mercado es que la recién electa secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la expresidente de la Reserva Federal, la señora Janet Yellen, salió a dar un discurso bastante alentador y bastante fuerte con respecto a apoyar el plan de estímulos del presidente Joe Biden en su totalidad. Es decir, acuérdense que la semana pasada estábamos hablando de que algunos senadores republicanos le habían pedido al presidente Joe Biden que tal vez pudiera repensar un poco su plan de estímulos y que pensara en no sacarlo tan grande para que pudiera ser aprobado con mayor facilidad tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y la propuesta inicial que le hacían es que lo sacara por un tercio de lo propuesto, es decir, alrededor de unos 650 billones de dólares versus el 1.3 trillones planteados inicialmente. Sin embargo, la señora Janet Yellen el día viernes dijo que era fundamental que pudieran aprobar este plan lo antes posible, que ojalá se pudiera hacer antes del 14 de marzo y que si lo aprobaban, definitivamente íbamos a entrar en una fase de recuperación económica muy buena y podríamos volver a alcanzar esa situación de pleno empleo en la cual se encontraba Estados Unidos antes del coronavirus hacia el 2022, lo cual claramente fue un discurso bastante popular, claramente ganó bastantes adeptos. La sensación es que los demócratas que tal vez tenían algunas dudas con respecto a ese plan, al ver que también la secretaria del Tesoro apoya esta iniciativa, pudieron quedar mucho más convencidos y de hecho los republicanos que tal vez tenían algunas dudas también perdieron algo de fuerza y fue algo que ayudó bastante. Por lo cual no se nos haga raro ver que en el próximo mes aprueben este plan de estímulos por 1.9 trillones de dólares y que definitivamente ese sea el comienzo de un nuevo rally bastante fuerte en el mercado y que podamos ver condiciones muy favorables para la recuperación económica y para la recuperación de varias empresas. Y esa es la razón por la cual, como ustedes pueden ver acá, el Standard Poor's 500 no ha dejado de subir desde la semana pasada y hoy marcó nuevos máximos históricos. Esa es la razón, sumado al gran reporte corporativo que tuvieron las compañías insignia en el sector tecnológico, a que el Nasdaq haya tenido también esta reacción alcista. Sin embargo, y como lo venimos diciendo ya en todos nuestros webinars, que ya es un tema bastante recurrente, y los que nos acompañan por primera vez, los invito a que vayan fácilmente a unos 4 o 6 meses antes. Venimos diciendo que definitivamente el índice accionario que más nos gusta en Estados Unidos es el Russell 2000. Y con ustedes acá en vivo marcamos esta línea magenta, esta línea rosada, donde básicamente le atinamos al low de este pullback que se presentó en el Russell
y miren que desde ahí no ha hecho sino subir y de hecho es el índice que muestra mayor fortaleza. Miren esas velas que casi ni sombra tienen, casi ni indecisión tienen y sigue teniendo una perspectiva muy, pero muy favorable el Russell 2000 porque recordemos que aquí es donde se van a encontrar las empresas, permítanme, las empresas más beneficiadas por este plan de estímulos. Así que definitivamente muy pendientes. En este momento realmente es muy difícil entrar en el Russell. Estarían entrando en un máximo histórico, estarían entrando en una zona con sobrecompra, pero definitivamente al próximo pullback que nos pueda dar el Russell, idealmente esta zona de máximos que por acá se llegó a marcar sería buenísimo para poder abrir nuevas oportunidades de compra, más o menos hacia la zona de 2180 sería un muy buen largo. Habrá que esperar, habrá que tener paciencia y habrá que cruzar los dedos a que no se nos vaya a ir mucho más, pero realmente estas series fundamentales vienen siendo muy positivas para el mercado accionario estadounidense y gracias a eso el mercado va a seguir subiendo por los próximos meses seguramente. Ahora, una claridad muy especial antes de pasar a nuestro siguiente activo es no se les olvide lo famoso que es en el mercado buy the rumor, sell the fact, es decir, compre el rumor y venda la noticia. Por lo tanto, no significa que apenas aprueben el estímulos por 1.9 trillones de dólares en Estados Unidos sea un día para comprar a ciegas. Tendremos que ver si los market makers efectivamente van a seguir inyectando y pasando posiciones a acciones en Estados Unidos o si van a empezar a tomar utilidades de todo este movimiento que se viene generando porque definitivamente desde hace ya un buen tiempo se viene anticipando este plan de estímulos en Estados Unidos. Ahora sí, pasando a nuestro siguiente activo y analizando lo que viene pasando con el dólar americano, pues les cuento que desde el día viernes con ese payrolls que tuvimos, pero más allá con el anuncio que hizo la señora Janet Yellen, donde se dejó ver una alta disposición a tener 1.9 trillones de dólares nuevos circulando en la calle, pues definitivamente eso tumbó totalmente al dólar y le quitó ese impulso alcista que venía teniendo. Como lo analizábamos con ustedes la semana pasada, había superado una resistencia bastante importante. De hecho, miren que había superado nuestra primera zona de resistencia que habíamos marcado muy fuerte hacia la figura en 91 y decíamos que si superaba esta figura técnicamente tenía un impulso bastante importante de llegar al menos a la zona de 91, 95, casi a la figura de 92. Sin embargo, un anuncio como el del viernes, donde se puede esperar un flujo tan grande de nuevos dólares circulando en la calle, definitivamente tenía que afectar al dólar inmediatamente y fue la razón por la cual el dólar se volteó absolutamente, hizo ese bearish engulfing que ustedes ven ahí, que a mi gusto es una de las velas más confiables que hay en el mercado y ahora podríamos estar hablando de una caída en los dólares. ¿Qué estamos esperando nosotros para esta semana? Realmente en esa línea que ustedes ven marcada ahí en la figura del 91, vemos una zona técnica bastante importante. Nuestro gusto, nuestro sentido dice que después de esta declaración deberíamos tener un dólar index bajista, al menos por lo que queda de la semana. Sin embargo, hasta que no se rompa con una vela clara, con una vela que cierre por debajo de ese nivel que tenemos marcado, no queremos abrir nuevas órdenes de venta en el dólar index y no queremos abrir posiciones todavía ahí, porque sencillamente podemos quedar embarcados en un rango de incertidumbre que no se defina en los próximos días.
Miren que de hecho hoy el mercado abrió amagando un poco a que iba a tratar de subir, nuevamente lo tumbaron y ahora está cerrando una vela bajista, pero hay todavía un poquito de indecisión, así que hasta que no nos definamos o encima o abajo de esa línea, realmente no tenemos mucho que decir. Ahora, si cierra una vela por debajo de esa zona, que nos gustaría que fuera una vela que cerrara más o menos en la zona en 90-90, podríamos buscar órdenes de corto en el dólar. Sin embargo, estas órdenes tampoco deberían ser muy a largo plazo, porque miren que tenemos la media móvil de 50 periodos muy cerca en la zona de 90-47 y podríamos encontrar algo de soporte, podríamos encontrar algo de demanda para los futuros del dólar index. Así que cuando vean este cierre, cortos de mediano a corto plazo, y tratar de ir asegurando utilidades lo antes posible. En el mercado de los commodities tuvimos otro de los movimientos muy interesantes de la semana y es que gracias a Arabia Saudita y a unos recortes en la producción de petróleo que anunció la semana pasada, sumado a la reactivación económica que puede generar este estímulos en Estados Unidos, generó que por fin el crudo pudiera salir de ese rango tan fastidioso en el que venía tradeándose el último mes, que de hecho era el que habíamos hablado, de hecho era el que habíamos planteado la posibilidad de tradear de forma en rango. Sin embargo, miren que definitivamente se rompió el rango con bastante poder y ha estado subiendo muy fuerte el crudo y lo estamos viendo en máximos de los últimos casi 2 años, volviendo a zonas muy cerca a los $60 por barril. Recuerden que nosotros les habíamos dicho que de pasar el estímulo, de pasar y de reactivarse la economía norteamericana, nuestro target de mediano a largo plazo estaba en la zona de 74, pero realmente con este movimiento que se está generando puede ser que lo tengamos que mover porque realmente esta subida nos va a generar una subida bien interesante del crudo que tendremos que ir reevaluando semana a semana. En cuanto al oro, definitivamente el anuncio de Janet Yellen permitió que tuviéramos una recuperación importante en el commodity, que debido a la caída en el riesgo, que debido a la tranquilidad en el mercado había tenido una semana bastante baja. Sin embargo, cuando salió la secretaria del Tesoro a hablar de la posibilidad de apoyar estos estímulos, em, el mercado reaccionó inmediatamente al alza, ya que recuerden que el oro es el refugio por excelencia a la inflación también. Estamos muy cerca de confirmar otro patrón de velas que es bastante interesante, que se llama piercing line, lo cual podría indicar que el oro tendría suficiente fuerza para subir en el corto plazo, al menos hasta la zona de 1870. Sin embargo, realmente se nos hace un activo que se está tradeando de una forma bastante volátil, que no está respetando muy bien los niveles técnicos, por lo cual mi recomendación sería, si ustedes no tienen tanta experiencia en el trading, sencillamente atenerse de no entrar. Por último, para cerrar con broche de oro esta actualización de mercado, estamos viviendo un nuevo máximo histórico en el Bitcoin a nivel mundial. Estuvimos muy cerca de tocar los $45,000 por Bitcoin y esto se debe sencillamente a una razón que vuelve a tomar peso y vuelve a tomar relevancia. Y como lo hablábamos desde hace 2 semanas para acá, cada vez las redes sociales, los medios sociales se vuelven más eh, eh, fundamentales y se vuelven más poderosos en el mercado bursátil a nivel mundial. Resulta que el fin de semana al señor Elon Musk le dio por hacer dos cosas. Primero, por poner un tuit bastante polémico que decía algo así como dejen al Doge afuera, haciendo un poquito alusión a la canción estadounidense de Let the Dogs Out. Básicamente cambian la palabra dogs por la palabra Doge, haciendo alusión a la criptomoneda, el Dogecoin, que es una
criptomoneda que ha tenido el apoyo siempre de Elon Musk y que ha venido teniendo una subida bastante importante en los últimos meses. Y después de eso, se dio a conocer una noticia que realmente es bastante interesante, donde Tesla compró 1.5 millones de dólares en Bitcoin y están pensando empezar a recibir Bitcoins para la compra de sus productos y servicios, obviamente hasta donde los deje la ley, obviamente todo de la forma más organizada y más estructurada, pero definitivamente el hecho de que una compañía tan grande, recordemos que hoy Tesla es una compañía más grande que cualquiera de las marcas de automóviles tradicionales de toda la vida, que una compañía tan grande esté pensando en recibir bitcoins y sea su CEO tan abiertamente fanático a las criptomonedas, pues fue un respaldo bastante importante en general para todas las criptomonedas a nivel mundial y eso fue lo que permitió que estemos viendo hoy nuevos máximos históricos del Bitcoin y que haya bastante atención en este mercado. Así que tendremos que estar muy pendientes a qué va pasando. Definitivamente, si a ustedes les gusta tradear criptomonedas, tienen que estar muy pendientes a las redes sociales, en especial a la de Elon Musk, y ver qué otras empresas pueden unirse a este tipo de iniciativas para que cada vez las criptomonedas sean más una realidad, sean más un activo legítimo para el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Así que bueno, esto es un poco la actualidad que queríamos refrescar en el mercado. Como ustedes pudieron ver, venimos de una semana bastante interesante. Y antes de entrar en nuestro tema central de las velas japonesas, me gustaría devolverle el micrófono y la pantalla a Leonor para que nos hable de las promociones, de los anuncios que tenemos para hoy y ahí sí entrar en nuestro tema central. Así que Leonor, el micrófono y la pantalla son tuyos. Muchísimas gracias, Carlos. Qué buen resumen para empezar la semana, un resumen súper completo, tomando notas por aquí. Y por supuesto, listos para hablarle de la promoción de esta semana. Esta semana tenemos en promoción hasta el día jueves. Hasta el día jueves el servicio Green Forex por un año completo. Un año hasta febrero del próximo año. 12 meses del servicio de alta calidad creada por Bob Yashino y Carlos Guayara. Van a tener trades que les llegan a ustedes, a su servicio de mensajería Telegram y a su correo electrónico, todos basados en una metodología que combina inteligencia artificial, análisis fundamental y análisis técnico. Creado por un equipo que tiene más de 30 años de experiencia, a la cabeza el gran Bob Biagino, trader mítico del trading floor de Chicago, y Carlos Guayara, su panelista del día de hoy, excelente trader, excelente en todas las operaciones que hace, excelente cuando nos explica todos los datos, sus análisis súper acertados y uno de los traders más queridos de aquí del instituto. Van a recibir toda la información para que puedan utilizarla y aplicar sus trades con unos horarios de operación bastante cómodos, ya se encuentren en América Latina, que sé que muchos de ustedes están por allí, o en Europa, como nosotros en el Instituto Español de la Bolsa que nos encontramos en España, en Barcelona. La duración de los trades va a oscilar entre las 3 y las 4 semanas, pero también tenemos trades que duran días y otros meses. Todo va a depender de las operaciones ganadoras, porque el verdadero objetivo de este servicio son dos en particular: que ustedes ganen al igual que los hacen los traders profesionales y que ustedes aprendan. Por esto van a tener un portafolio bastante diversificado cuando hablamos del servicio de Forex, con un lenguaje súper sencillo que hace que desde los traders más novatos hasta los más experimentados puedan entender los criterios y ejecutar los trades. Y por supuesto, algo que siempre utilizamos y que tenemos como bandera en este servicio es los dos explicaciones de análisis técnico y análisis fundamental, que les permitirá a ustedes operar a la vez que aprenden. Ustedes van a estar aprendiendo y van a estar ganando en sus operaciones. Eso es muy importante, porque muchas veces estamos operando
con señales y simplemente no sabemos cómo se llegan a estos resultados. Por lo tanto, no estamos de alguna manera interiorizando esa información de la manera correcta. Otras veces estamos aprendiendo, pero de una forma meramente informativa. El servicio de Forex lo que busca es unir estos dos objetivos, aprender y ganar con un servicio de calidad, un servicio que tiene ya más de 6.677 pips con un porcentaje ganador que llega al 64%. Unos números y unas cifras que hablan por sí solos, con unos traders de calidad, unos traders confiables, unos traders que llevan más de 20, 30 años en los mercados. No estamos hablando de gurús, de vendehumos, estamos hablando de personas que han dedicado su vida profesional a los mercados, que lo siguen dedicando el día de hoy y que nos van a estar dando a nosotros exactamente la misma información que ellos utilizan. Así que es una oportunidad de lujo que ustedes se inscriban en el servicio Green Forex en oferta hasta el día jueves de esta semana. Hasta el día jueves de esta semana pueden acceder al servicio simplemente escribiéndonos al +34 692 926331 o a info@institutoespanoldelabbolsa.com. +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabbolsa.com. De las dos maneras, súper fáciles, nos escriben por allí, nos solicitan la información y el descuento especial que va a estar activo hasta el día jueves. Aprovechen este servicio de calidad, aprovechen esta promoción, un servicio que básicamente se paga solo con las primeras operaciones. Tenemos aquí muchas personas conectadas que son parte del servicio y que pueden dar fe de esto, que están bastante contentos con los resultados que han obtenido y también con lo que han aprendido en el proceso. Finalmente, nuestra mejor satisfacción va a ser que ustedes estén allí operando, ganando y aprendiendo. Así que no se queden atrás, no se queden fuera de este grupo de ganadores. Nos escriben al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabbolsa.com. Ahí van a recibir toda la información del servicio, toda la información de la promoción. Activamos el servicio y empezamos a ganar. Tenemos las cifras, tenemos los números que demuestran esa operativa que ya lleva muchísimo tiempo, que ya ha demostrado su eficacia, su eficiencia y su forma de ganar incluso en los momentos más complicados del mercado. Somos honestos y presentamos cifras reales, comprobables. Nadie les puede prometer en el mercado un 100% de ganancias. Estamos presentándoles a ustedes nuestros resultados, de los cuales nos sentimos bastante orgullosos, entendiendo la realidad del mercado, hablando siempre con honestidad ante ustedes y por eso le ofrecemos entonces este servicio. No se queden afuera, llámenos, escríbanos +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabbolsa.com. Por allí activan el servicio en promoción, no se van a arrepentir. El único arrepentimiento que tenemos con las personas que forman parte de este servicio es porque no lo activaron antes. Así que bueno, Carlos, ya les comentamos la promoción de hoy que va a estar abierta hasta el día jueves en un servicio y con unas señales que definitivamente nos llenan de muchísimo orgullo. Claro que sí, Leonor, y además mejorando esa promoción que está buenísima para las personas que se suscriban esta semana hasta el jueves, como lo mencionó Leonor, y para los que ya sean suscriptores y de pronto quieran tener este material, les vamos a estar adicionando una guía de velas japonesas súper completas que va totalmente con el tema que vamos a analizar hoy. Si ustedes quieren ser expertos, saber un poco cuál es la teoría que hay detrás de las velas japonesas, qué significa cada una de las velas y volverse definitivamente unos maestros en la administración de las velas japonesas, pues como pueden ver, tienen doble ganancia. Si ustedes salieran a comprar este tipo de libros, los pueden conseguir por un precio elevado en buscadores como Amazon y otro tipo de recursos. Y aquí se los vamos a dar
totalmente gratis por la suscripción además a este servicio de Green Forex que sigue marcando muy buenos resultados y que la semana pasada superó por fin los 7.000 pips de operación neta desde el comienzo del servicio. En los últimos 14 meses hemos ayudado a que a todos nuestros usuarios puedan generar más de 500 pips en neto en promedio mensual. Superamos esa barrera de los 7.000 pips en un año totalmente complicado, con coronavirus, con elecciones, con una cantidad de hechos de bastante riesgo, lo cual nos tiene bastante orgullosos y tenemos todo el positivismo, toda la esperanza que este año va a ser aún mejor y esperamos que para las personas que se registren hoy puedan ser testigos y partidarios de los más de 8.000 pips que vamos a generar en el siguiente año. Así que no lo piensen más, regístrense de una vez y por aquí nos estaremos viendo semana a semana. Ahora sí vamos a Educación, empezar. cultura financiera y ganancia. Ese es el servicio de Greenforex. Así es, Leonor. Muchísimas gracias. Ahora sí entremos en nuestro tema central y aquí estamos viendo básicamente cómo se construye una vela japonesa. Bien, una vela japonesa sencillamente es una representación gráfica de los precios marcados durante un lapso de tiempo. Es decir, en un lapso determinado de tiempo, por ejemplo, en un día, que son las velas japonesas que nosotros más solemos mirar, eh, la vela japonesa nos va a indicar cuál fue el punto de apertura, cuál fue el punto de cierre de ese día, cuál fue el precio máximo y el precio mínimo marcados. Y sencillamente va a rellenar el espacio entre apertura y cierre y en algunos casos lo va a colorear de una forma diferente para poder usted diferenciar muy sencillamente y muy rápidamente cuando una vela fue alcista o cuando una vela fue bajista. Una vela es alcista cuando el punto de cierre es mayor al de apertura y es bajista cuando el punto de cierre es menor al de apertura. Y entre las convenciones más populares en el mercado están que las velas alcistas se colorean o se marcan de verde y las velas bajistas se colorean o se marcan de rojo. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza, ustedes lo pueden poner del color que ustedes quieran. Al final, lo importante es que ustedes tengan y ustedes entiendan la información. Ahora, vamos por fuera de lo que dicen los libros. Realmente, ¿qué nos puede estar marcando una vela japonesa? Recuerden que todo el tiempo en el mercado tenemos una lucha entre compradores y vendedores. Siempre vamos a tener estos dos lados de la balanza. De hecho, para que un precio sea marcado en el mercado es porque un comprador y un vendedor se encontraron en un determinado momento de tiempo y se generó ese precio que efectivamente alcanzó a marcarse dentro de nuestra vela japonesa. Sin embargo, ¿qué podemos empezar a analizar? Lo primero, cuando estamos hablando del cuerpo, nos referimos a ese espacio coloreado que hay entre el punto de apertura y cierre. Cuando veamos cuerpos muy grandes, vamos a hablar de una tendencia muy fuerte. Váyanse fuera del dibujo, váyanse fuera de la representación gráfica. Si una vela tuvo una apertura y durante toda la sesión estuvo subiendo, subiendo, subiendo y cerró en un punto muy alejado de la apertura de forma muy alcista, significa que los compradores casi no tuvieron resistencia de los vendedores y que es muy probable que esa tendencia vaya muy fuerte al alza. Y viceversa, también funciona en el sentido bajista. Ahora, ¿qué nos indican las sombras o qué nos indican las colas? Estas zonas que indican el espacio entre apertura y máximo o mínimo y cierre y máximo o mínimo, indican los precios que llegaron a marcarse fuera de esta apertura y cierre fuera del cuerpo.
Normalmente la sombra nos indica el nivel de indecisión que hubo en el mercado. ¿Cómo así? Si estamos hablando de sombras muy grandes, significa que en algún momento del tiempo el mercado estuvo controlado por alguna de las dos fuerzas, la alcista o la bajista, y que en determinado momento su contraparte pasó a dominar el mercado y devolvieron todo ese movimiento. Por lo cual, cuando evidenciamos sombras muy grandes, significa que hubo bastante indecisión o al menos donde hubo una lucha bastante fuerte de poderes que al final nos dejan el interrogante abierto en el mercado. Eso es muy importante que sepan que esta sola representación gráfica nos puede indicar. Y antes de pasar a ver los grupos más importantes de velas, hay que saber que las velas japonesas son sencillamente una herramienta más en este arsenal de trading que tenemos que tener cuando entramos a operar en el mercado. Recuerden que yo siempre les digo, yo veo el trading como entrar a una guerra. Y en esa guerra tenemos que ir lo mejor entrenados, lo mejor preparados posible, pero además entrar con el mayor número de armas que podamos para aumentar nuestras probabilidades de sobrevivir o salir rentables. Y las velas japonesas sencillamente son una herramienta más. Y aunque vamos a hablar muy rápido de normalmente qué representan algunas de las velas japonesas más famosas que hay en el mercado, quiero hacerles la claridad que nosotros desde Intrade y desde Green Forex sí utilizamos velas japonesas, sin embargo es uno de los últimos filtros y de las últimas herramientas que vamos a ver. Como lo decía Leonor, nuestra metodología es una metodología combinada entre el análisis técnico, donde entran las velas japonesas, pero también tenemos un componente de análisis fundamental muy importante, análisis de noticias, análisis de contexto económico, político y social, y además tenemos un par de algoritmos de inteligencia artificial en los cuales nos apoyamos para identificar tendencias y oportunidades todo el tiempo, por lo cual no significa que aunque utilicemos las velas japonesas sea lo único que utilicemos y tampoco significa que cuando veamos una señal de una vela japonesa entremos a ciegas sin analizar absolutamente nada más. De hecho, como les decía ahorita, el tema de las velas japonesas nosotros lo utilizamos como uno de los últimos filtros tras analizar nuestros algoritmos de inteligencia artificial, cuando analizamos a nivel técnico tal vez una buena zona de price action y vemos de pronto algo interesante a nivel de indicadores o a nivel de zona. Lo último que utilizamos como confirmación para la entrada o la salida del mercado son efectivamente las velas japonesas en varios casos. Es decir, es uno de los últimos filtros que utilizamos ya para entrar o para salir, sabiendo que como cualquier herramienta, nuevamente le repito, puede fallar y va a depender de cómo ustedes las utilicen. Ahora, ¿qué hay detrás de la efectividad de las velas japonesas? Les quiero contar que las velas japonesas se vienen utilizando y se vienen estudiando precisamente en Japón, por ahí está el nombre, hace más de 75 años ya en el mercado. Y se han generado en torno a ella una serie de estudios estadísticos que validan su efectividad. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha ido un poco corrompiendo este estudio, esta teoría. Han salido neotraders que han querido sencillamente por ganar algo de fama, algo de prestigio, inventarse cosas que realmente no sirven para nada, pero pues al final, dependiendo del nivel de convicción que utilicen, pues han ganado algunos adeptos y hoy desafortunadamente vemos algunas formaciones o algunas susodichas velas japonesas que realmente no funcionan de una forma tan interesante, pero es sencillamente por esto que les estoy contando.
el libro, por ejemplo, que les vamos a enviar, van a analizar las velas japonesas más estudiadas en los últimos 75 años y son velas y formaciones que desde un estudio estadístico muy serio, muy responsable, definitivamente comprueba lo que les están contando. Pero pues he ahí una de las fallas que tiene el uso de velas japonesas y es que muchas veces los traders los empiezan a utilizar sin alguna responsabilidad, sin entenderlas bien, teniendo algunos errores conceptuales y ahí es donde pierden su efectividad y ahí es donde empieza a ponerse en duda la efectividad y el uso de las velas japonesas. Por eso les decía que yo conozco en Chicago y en varias otras plazas de trading algunos traders que no usan velas japonesas y realmente les va bastante bien, por lo cual si lo que ustedes van a escuchar hoy definitivamente no les llama la atención o no están de acuerdo, por eso les decía al principio, sencillamente dense la oportunidad de escuchar un punto de vista adicional y si al final pues definitivamente no vibran, no están de acuerdo con esta información que les estamos presentando, pues lo desechan y se quedan con lo poco que les haya hecho sentido. Así que bueno, empezando con qué tipo de velas tenemos, pues básicamente son tres, velas alcistas, velas bajistas y velas de indecisión, donde quiero hacer especial énfasis en la indecisión que ya sabemos por qué está marcado. Está marcado por la lucha de poderes, por la lucha de la fuerza alcista y la fuerza bajista. Básicamente es eso. Y cuando vemos este tipo de comportamientos en el mercado, pues realmente tratamos de estar alejados del mismo. Dentro de los tipos principales, las primeras velas que vamos a estudiar súper rápido son los famosos dojis. Los dojis se caracterizan por no tener cuerpo o por tener un cuerpo muy pequeño. Y aquí hay que recordar nuevamente que en el trading siempre hay que ser flexible y no podemos esperar a que vayamos a encontrar en el mercado dibujos tan perfectos como pueden salir en los libros, porque si no es muy probable que se nos estén yendo muy buenas oportunidades en el mercado. Un doji entonces es famoso por tener sombras muy largas, cuerpos muy pequeños y dependiendo dónde se ubiquen, pues van a aumentar la probabilidad de que el activo vaya en una o en otra dirección. De mis preferidos están el Dragonfly Doji y el Gravestone Doji, que son velas que tienden a marcar bastante bien el cambio de tendencia. Y analicemos únicamente una de ellas, por ejemplo, el Gravestone Doji. El Gravestone Doji se presenta únicamente, ojo con eso, únicamente cuando el activo viene subiendo, llega a una zona de resistencia y es muy importante que veamos una zona de resistencia, se genera una sombra muy larga para arriba y recoge esa sombra, entonces vayámonos a la teoría que hay detrás. Hubo mucho poder de compra que fue replicado por un poder de venta bastante fuerte y al final los osos terminaron equilibrando el comportamiento. Ahora, otro de los temas que es muy importante recalcar, que lo dicen en varios libros, pero es de esas teorías o es de esos puntos que muchas veces los traders obvian, y es que la gran mayoría de los casos, tal vez en el 80% de los casos, la, lo que le da sentido a una vela japonesa es la siguiente vela japonesa. Es decir, podemos tener algo como lo que estamos viendo en la pantalla, podemos estar viendo un Gravestone Doji bastante bien formado. Cuando vemos un Gravestone Doji estamos hablando de la posibilidad, no de una tendencia, estamos hablando de la posibilidad de una tendencia bajista. Sin embargo, esta tendencia bajista va a ser confirmada una vez la siguiente vela a esta cierre por debajo del mínimo marcado en este Gravestone Doji. En ese caso, podríamos estar hablando de una entrada bajista y podríamos estar hablando de un cambio de tendencia en el mercado. El siguiente grupo de velas son los martillos, los cuales son muy similares a los dojis. Sencillamente son velas que alcanzan a tener
un poquito más de cuerpo y estas son las 4 más utilizadas a nivel internacional. Sin embargo, para serles sincero, a mí únicamente me gustan el martillo y me gustan el shooting star debido a que me parece que son las que hacen más sentido fundamental. Es decir, una fuerza en un sentido, la otra fuerza la replica y terminan muy cerca de donde se abrió en el mercado. A lo que si la siguiente vela confirma esa vela anterior, podríamos estar hablando de un cambio de tendencia. Casi no me gustan ni el martillo invertido ni el hombre colgado, porque sencillamente me parece que no es tan diciente, porque la vela terminó muy fuerte con la tendencia que venía, por lo cual, aunque tengamos tal vez un bearish o bullish engulfing que los estén confirmando, me parece que queda algo indecisión y me parece que pierde fuerza esta señal en el mercado. Las siguientes formaciones son las famosas estrellas que se presentan más que todo cuando tenemos un gap. Para los que no saben, un gap sencillamente es una zona de tiempo en la cual no se registró ningún precio y sencillamente el siguiente precio que se registra es mucho más elevado o mucho más abajo que el último precio que se formó. Y dependiendo de lo que pase con la siguiente vela, podemos estar hablando de un rebote alcista o bajista. Para serles totalmente sincero, a mí casi no me gusta tradear estrellas y la razón es bastante simple. Las estrellas normalmente tienen un cuerpo y una sombra bastante pequeñas, por lo cual quiere decir que no hubo, primero, ni una oferta ni una demanda muy importante desde ninguna de las partes, desde ninguna de las fuerzas, ni compradoras ni vendedoras, y que como es una vela tan pequeña, es totalmente fácil cerrar la siguiente hacia arriba o hacia abajo sin tener que indicar que efectivamente para allá va el mercado. Por eso las menciono acá, porque definitivamente pues son unas velas que tienden a utilizarse muchos, pero realmente en Green Forex y en Intrades no las utilizamos casi. El siguiente grupo son los haramis, que son las velas que están contenidas en una vela anterior. Es decir, cuando cierra una vela, la siguiente abre gapeada, pero abre gapeada hacia el interior de la anterior y cierra dentro de esa anterior. También hay algunas velas que indican cambio de tendencia, otras continuación de tendencia, pero nuevamente estas tampoco me gustan. Normalmente tienden a tener un tamaño bastante pequeño, por lo cual realmente no son muy dicientes. Los patrones envolventes, estas velas realmente sí me gustan bastante. Los patrones envolventes son velas que tienden a tener un muy buen tamaño, lo cual indican para cambio de tendencia que a pesar de que veníamos marcando una tendencia determinada, la siguiente vela abrió y cerró con mucha más fuerza de lo que se venía viendo. Mis patrones favoritos en este tipo de velas son el Bullish y Bearish Engulfing y el Piercing Line o Dark Cloud Cover. Son una de las velas que más utilizo, son una de las velas que más efectividad les he visto. Y hay una variación de esas velas que son el Bullish y Bearish Stick Sandwich, que tienden a tener también un uso en el mercado. Sin embargo, realmente este tipo de patrones a mí no me gustan en lo personal. Me parece pues que hay bastante indecisión porque si ustedes lo pueden ver en la gráfica, estamos hablando de una vela alcista, otra bajista y otra alcista, lo cual sencillamente me da a mí bastante indecisión y de hecho si nos pasáramos a un marco mucho más grande querría indicar que se puede estar cerrando un doji, por lo cual realmente no la recomiendo mucho. También tenemos algunas velas de continuación de tendencia que son bastante interesantes. Por ejemplo, la de los 3 cuervos negros o la de los 3 soldados blancos son velas que tienden a funcionar muy bien, en especial cuando estamos lejos de zonas de sobrecompra o de sobreventa y que estamos apoyados por algunas noticias a nivel fundamental. Y también el Rising Falling Free Method son unas velas interesantísimas porque sencillamente indican de la fortaleza que puede tener una tendencia y sencillamente nos puede dar un punto de entrada muy, muy interesante.
También tenemos que hablar de los gaps cuando hablamos de velas japonesas y de hecho hay toda una corriente que estudia el trading de gaps. Sin embargo, a mí realmente no me parece una corriente tan interesante. Un gap puede indicar falta de volumen de liquidez, falta de volumen de operación en el mercado. Y para los que sabemos algo de trading técnico, sabemos que el volumen y la volatilidad son fundamentales para que el análisis técnico funcione, por lo cual pues me parece un poquito contradictorio obviar eso, pero después sí utilizarlo para el análisis de una formación técnica. Y por último, algunas de las más utilizadas, los Marubosus, que son velas bastante interesantes que indican que la tendencia va muy fuerte en cualquiera de los sentidos. Es decir, el Marubosu no es que se presenten así las dos velas como ustedes las ven. Un Marubosu sencillamente es una vela japonesa con poca o nula sombra. Los long day también me gustan bastante porque indican que la tendencia también va muy fuerte. Los short day no me gustan tanto, me parece que son temas de indecisión en el mercado. Los long y shadow me parecen interesantes, pero no se tienden a dar mucho. Y los spinning top o spinning bottom tienden a ser buenos indicios de cambio de tendencia. Sin embargo, realmente prefiero un martillo o un doji. Esto muy a grandes rasgos es lo que se estudia en la teoría de velas japonesas. Como les digo, sencillamente son una herramienta más. Conózcanlas, utilícenlas, prueben su efectividad, pero no crean todo lo que leen. Salgan a comprobarlo, hay en activos que funcionan mejor que en otros. Acuérdense, muy importante, de esperar al cierre la siguiente vela. La siguiente vela es el que le da el sentido a la vela anterior. Por favor, para nuestros clientes y usuarios de Green Forex, muchas veces nosotros mandamos una recomendación supeditado a el cierre de una vela precisamente por esta teoría de velas japonesas. Así que saquen un tiempo importante, estudienlas muy bien y estoy seguro que esta va a ser una herramienta muy interesante para que ustedes en este 2021 tengan un año lleno de utilidades, lleno de profits en su operación. Mi nombre es Carlos Guayara y para mí ha sido un gusto haberlos acompañado en este webinar el día de hoy. Muchas gracias Instituto Español de la Bolsa y muchas gracias Leonor por esta invitación como siempre y nos veremos en la siguiente semana. Carlos, el gusto siempre es de nosotros, del Instituto Español de la Bolsa, de tener a traders dedicados, profesionales, con experiencia, que están allí en los mercados, siempre acompañándonos y brindándonos todo este contenido. La invitación es que se unan al servicio de Green Forex en ofertas el día jueves. Ya hemos empezado a recibir mensajes y correos, ya los vamos a ir respondiendo, poniéndonos en contacto con cada uno de ustedes, de tener la información de la promoción y por supuesto la activación del servicio. No se queden por fuera, activen el servicio Green Forex. La única arrepentimiento que van a tener es porque no lo activaron antes. Recuerden también que el día 11 de febrero tenemos el webinar de las mejores tendencias del mercado para ganar en 2021. Le dan clic aquí, como lo hice en el cuadrito en donde tienen la imagen. Aquí les van a poner la página de registro, como siempre, para que se suscriban con el gran Daniel Lavecchia. Les voy a enviar también aquí por la sección de preguntas el link para los que están en vivo, los que están en grabación. Por favor, vayan a la página del instituto y por allí se suscriben. Y bueno, siempre quedamos atentos a sus preguntas, sus comentarios. Por este correo también nos pueden enviar todas sus dudas, todos sus comentarios. Estamos allí para ustedes siempre respondiendo todas sus preguntas y todas sus dudas. Por el teléfono que tienen allí también se pueden comunicar. El cuadrito este que les enseñé al inicio del webinar, este cuadrito verde, ese cuadrito mágico que nos permite comunicarnos en vivo con ustedes, utilícenlo. Es una herramienta genial, una herramienta fantástica que nos permite estar en directo con ustedes en vivo. Recuerden que nuestro equipo de traders y estrategas están siempre a la orden para lo que necesiten. Aprovechen este puente que construye el Instituto Español de la Bolsa para que tengan acceso a los mejores profesionales
y no se pierdan las promociones que tenemos para ustedes. Promoción de Green Forex hasta el día jueves. Escríbanos por aquí y activan ya ese servicio. Esperamos verlos entonces el día jueves también en nuestro webinar a las 19 horas España. No se lo pierdan. Daniel Lavecchia por allí dándonos un excelente contenido. Por mi parte, un gran honor saludarlos y agradecerles de parte de todo el equipo del Instituto Español de la Bolsa y será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.